Buenas a todos, hoy vamos a trabajar dos ideas muy importantes que tienen que ver con la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Para eso vamos a recurrir a un autor, un sociólogo, que tal vez lo conozcan o lo hayan escuchado. Su nombre es Foucault. Hace algunos días este autor se convirtió en tendencia en las redes. ¿Saben por qué? Por un tuit de la China Suárez. Una de las seguidoras acusó a la China justamente de hablar sin saber y digamos que la mandó a leer un poquito Foucault. Pero ¿por qué hablaron de él? Bueno, en realidad los escritos de este autor, o por lo menos sus teorías, se refieren a cuestiones que tienen que ver con el poder, en especial el poder que hay en ciertas instituciones. Y hace algunos días el conflicto en la cárcel de Devoto por cuestiones que tienen que ver con la falta de sanidad en relación al COVID y la autorización del Poder Judicial para que algunos detenidos cumplan prisión domiciliaria generó una revuelta y una vuelta a tratar ciertos temas que tienen que ver con el poder y el poder de estas instituciones carcelarias. Obviamente que estas decisiones generaron conflictos, idas y vueltas, posteos y millones de opiniones. Pero bueno, volvamos a Foucault justamente para entender de qué habla o qué es lo importante que este autor dice. Foucault lo que hace es plantearse o preguntarse cómo funcionan los grandes espacios de encierro, es decir, las instituciones más emblemáticas de la modernidad. Instituciones como cuáles, bueno, como las fábricas, ¿sí? Las escuelas, nuestra escuela, que hoy no está, pero está funcionando igual, las cárceles, como nombramos antes, los hospitales e incluso hasta las familias son instituciones emblemáticas de la modernidad. ¿Por qué se va a preguntar por estas instituciones? Porque en esa época, y como ya hemos hablado anteriormente, se caracterizaba la modernidad por el progreso social, la idea de un futuro mejor. Y claramente las instituciones servían a moldear a los sujetos, o por lo menos a conseguir que los sujetos actúen de acuerdo a un orden preestablecido que permitía o permitiría alcanzar ese progreso social tan deseado. ¿Sí? Lo que hacían estas instituciones era justamente moldear al sujeto o obtener que acomode su conducta a la conducta deseada. El orden implica siempre acatar ciertas reglas y si no se obedecen las reglas, ¿sabemos qué pasa? Sí, hay tabla. Bueno, no es que hay tabla como diríamos en Los Simpson, pero se considera que un individuo que no acata las órdenes es un desviado o un transgresor de la sociedad y se lo castigaba. ¿Cómo se lo castigaba? Iban a parar justamente, o todavía van, a las cárceles. O en caso de que su conducta tenga que ver con un desvío social, van a los manicomios o los llamados bloqueos. Entonces, para evitar llegar al castigo, se los disciplinaba. Y para ello había que tratar de homogenizarnos. ¿Qué es homogenizarnos? Es tratar de hacernos a todos más o menos no, iguales, en tanto que actuemos según lo esperado, ¿sí? Es decir, que nuestras prácticas heterogéneas, distintas, se vuelvan más o menos parecidas, ¿sí? Y eso va a permitir hablar de la idea del cuerpo domesticado o el cuerpo dócil. Si no, mírennos a todos cómo funcionamos en la escuela, ¿sí? En las aulas. Cómo respondemos al orden, cómo formamos antes de entrar, cómo levantamos la mano para hacer una pregunta, ¿sí? Justamente todas esas son formas para eliminar las diferencias. Estos dispositivos de control y estos espacios crean lugares de encierro que funcionan como una especie de panóptico. El panóptico es un control que se ejerce desde un lugar que ese lugar se caracteriza por ser omnipresente, ¿sí? Es decir, que todo lo ve, todo lo escucha, ¿sí? Y todo se da cuenta. Es como si esa omnipresencia fuera desde un lugar que es invisible, donde nosotros no percibimos que nos están observando. Pensemos en estas famosas torres que tienen las cárceles, ¿sí? Donde controles de vigilancia desde arriba que pueden ver todo lo que sucede en el patio, o pensemos en nuestra escuela, que es vieja y es de la época más tradicional de la modernidad, donde el patio está en el medio, las aulas están alrededor y desde arriba, incluso desde la dirección, se puede observar todo lo que pasa. Este panóptico es una especie de ojo que todo lo mira, una especie de gran hermano, sí, gran hermano, un término que viene en realidad de un libro muy importante que es 1984 y que trata justamente de estas formas de control, de estas formas de domesticar la conducta. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que si bien Foucault señala estas cuestiones que tienen que ver con la modernidad, va a aparecer otro pensador que continúa con la idea de Foucault, que es Deleuze, y que va a decir que
si bien tiene razón Foucault en todo lo que dice, la modernidad, el problema que está teniendo es que entra en crisis. Y si la modernidad empieza a entrar en crisis, por ende también las instituciones más tradicionales. Entonces él se va a preguntar, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿No hay control? ¿Desaparece? No. Lamento decir que no, el control no desaparece, sino que se transforma. Ya no hace falta estar ahí controlándolo todo como si fuéramos un vigilante, sino que alcanza con orientar las prácticas o el comportamiento de los sujetos. Es decir, no necesitamos, en términos laborales, fichar antes de entrar a un trabajo o a la hora de salir, sino que nosotros mismos podemos hacer ese control, ¿sí? Para conseguir eso, ¿qué tienen que hacer estos grandes dispositivos? Dar libertad. Cuando hablamos de libertad nos referimos, por ejemplo, al home office, ¿sí? A la posibilidad de manejar nuestros horarios, a la autocapacitación que tenemos que generar para estar siempre en lo último o con los últimos conocimientos. Pero ¿qué pasa? Todo empleado sabe que si no realiza su trabajo en el tiempo y la forma esperada, hay alguien que va a estar dispuesto a hacer ese trabajo, no solo en ese tiempo y de esa forma esperada, sino por menos cantidad de dinero. Entonces, esa supuesta libertad de tiempo abierto resulta en realidad un elemento de control mucho más fuerte o mucho más incisivo que el encierro en sí mismo, ¿sí? Nuestro tiempo, digamos, está a disposición de la empresa en este caso. Pero nosotros no necesitamos que esa empresa nos esté controlando constantemente o nos encierre en una fábrica en un horario determinado, sino que lo hace a través de distintos dispositivos que implican una comunicación constante, continua e instantánea. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros internalizamos ese control, nos volvemos autovigilantes de nosotros mismos, ¿sí? Sabemos que estas empresas, o sabemos que estos grandes circuitos de poder nos pueden encontrar donde quieran y cuando quieran, a través de los celulares, ¿sí? Nos mandan un mail a cualquier hora, nos llaman a cualquier hora. Nosotros nos volvemos sujetos que estamos siempre ubicables, ¿sí? Caminamos libres, pero en realidad podemos estar siempre encontrables, por así decirlo, por un GPS, por una cámara de seguridad que nos filmó cuando pasamos por un lugar. Digamos que esta idea de desaparición o anonimato que permitían otras instituciones, cuando estábamos por fuera de ellas, ya no las podemos tener. Ahora, el panóptico es un panóptico digital. Está justamente atado a las nuevas tecnologías que garantizan un control por medio del mercado y por medio de la información. El mercado como un espacio o un lugar que genera que el individuo actúe según cuestiones basadas en el deseo, ¿sí? Apuntan nuestras necesidades y todo el tiempo nos están, por así decirlo, induciendo a desear cosas y a conseguir esas cosas, consumirlas, ¿sí? Y por otro lado dijimos la información que está disponible en Internet, en el cual estamos constantemente, hacemos uso y abuso de esa información y encima la reproducimos y siempre sabemos que lo que pasa en las redes no necesariamente es cierto. Entonces estamos siendo una especie de agentes ad honorem de estas formas de comunicación actual que ni siquiera nos están pagando por la transmisión de esa información en diferentes formatos. El panóptico digital, ¿sí? Ya no necesita en realidad que nos encierren en un espacio, sino que nosotros accedemos voluntariamente al hacerme un Twitter, al hacerme un Instagram, al hacerme un TikTok, justamente a estas nuevas formas de control. Entonces hablamos en la sociedad posmoderna de una sociedad que vende en realidad en esta ilusión de libertad una forma de menos control, pero en realidad se tratan de mecanismos de control diversos, donde nos convertimos ya en agentes activos y no en agentes pasivos como éramos en la época de la modernidad, donde nos observaban desde afuera, ¿sí? Y nos veían hacer nuestras cosas o nos controlaban de esa manera, desde como si fuera esa torre que está afuera. Ahora, en realidad somos sujetos activos porque participamos de estos mecanismos de control, ¿sí? Y quien nos adapte no es que va a ser castigado en términos de enviado a un manicomio, sino que queda directamente fuera de lo que son las nuevas formas de socialización. No tenés Facebook, no tenés Instagram, no tenés TikTok, no sos nadie, no te conocen, ¿sí? Esto, que ya lo vimos y lo trabajamos también en el video que usamos de diagnóstico acerca de las películas que creemos que elegimos con libertad o las noticias que leemos que creemos que son noticias que elegimos nosotros, son estas nuevas formas de control que pasan desapercibidas, por así decirlo. Entonces la idea es que reflexionemos
de la sociedad actual que tenemos, que reflexionemos sobre nuestras formas de relacionarnos y qué generan estas formas también de relacionarnos. Y pensemos un poquito, por ejemplo, ahora que tenemos una educación virtual, por así decirlo, si no hay formas de autocontrol, no hay formas de autovigilarnos, de creer que si yo no entrego una actividad, justamente no voy a estar cumpliendo y me van a castigar de una forma que tiene que ver con desaprobar en este caso. Son formas de pensar justamente el control. Antes el control era estar dentro de la institución, ahora no estamos en la institución, escuela, bueno, ¿cómo se da ese control? Bueno, chicos, nada, una breve reflexión e introducción a un tema que vamos a seguir trabajando y con el cual vamos a hacer muchas actividades. Así que los invito a reflexionar y nos vemos la próxima.